Buenos días, Katy Fernández te saluda. Qué lindo saber que estamos juntos nuevamente para estudiar la palabra de nuestro Papá Celestial. Te invito a que traigas tu Biblia y que oremos antes de abrirla. Amante Padre Celestial, gracias por este nuevo día que nos estás regalando, un día en blanco para llenarlo con cosas buenas, una página en blanco. Qué bueno saber que estás a nuestro lado para que podamos llenar esta página de acciones buenas dirigidas por ti. Y gracias también porque sabemos que eres un Dios de lo imposible y que estás en cada situación difícil que tengamos que enfrentar. Y todos nuestros problemas, quebrantos, preocupaciones, los dejamos en tus manos, porque sabemos que todo lo puedes resolver. Y toma nuestro corazón, Padre, para que seas el soberano de nuestras vidas. Reina en él con tu Espíritu Santo. Danos la mente de Cristo, ayúdanos a morir al yo, al egoísmo, al orgullo, a la ambición. Padre, queremos escucharte, por favor, háblanos. Lo pedimos con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Terminamos ayer de estudiar Pedro, primera y segunda de Pedro, y hoy empezamos con el Evangelio en Gálatas. El título de la lección de esta semana, Pablo, apóstol a los gentiles. El versículo para memorizar está en Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. No es fácil entender a Saulo de Tarso y por qué hizo lo que hizo. Siendo un judío devoto, a quien durante toda su vida le enseñaron la importancia de la ley y de la inminente redención política de Israel, la idea de que el tan anhelado Mesías fuera ejecutado ignominiosamente como el peor de los criminales fue demasiado para que Saulo lo tolerara. No es de sorprender entonces que estuviera convencido de que los seguidores de Jesús eran desleales a la Torá y por lo tanto entorpecían el plan de Dios para Israel. Pablo creía que las aseveraciones de que el Jesús crucificado era el Mesías y de que había resucitado de entre los muertos eran apostasía abierta. No podía entender, no podía tolerar eso, le resultaba sumamente difícil. No podía haber tolerancia para esa clase de tonterías, pensaba, ni para nadie que se rehusara a abandonar esas ideas. Saulo estaba decidido a ser el agente de Dios para erradicar de Israel esas creencias. Él era sincero. Así, aparece primeramente en las páginas de las Escrituras como un perseguidor violento de aquellos que creían que Jesús era el Mesías. Sin embargo, Dios tenía planes muy diferentes para Saulo. Planes que nunca habría podido prever por sí mismo. Este judío no solamente predicaría que Jesús era el Mesías, predicaría a los gentiles. El día domingo lleva por título Perseguidor de cristianos. Saulo de Tarso aparece primeramente en Hechos involucrado como cuando vemos el apedreamiento de Esteban, en Hechos capítulo 7, versículo 58, y luego en conexión con la persecución de mayor escala que estalló en Jerusalén. Eso está en Hechos capítulo 8, versículo del 1 al 5. Pedro, Esteban, Felipe y Pablo juegan un papel importante en el libro de Hechos porque participaron de acontecimientos que llevaron a la propagación de la fe cristiana más allá del mundo judío. Esteban tiene especial importancia porque su predicación y martirio parecen haber tenido una profunda influencia en Saulo de Tarso. Esteban era de habla griega.
y uno de los 7 diáconos originales. Eso se encuentra en Hechos capítulo 6, versículo del 3 al 6. Según Hechos, un grupo de judíos extranjeros que había venido a vivir a Jerusalén entró en disputa con Esteban por el contenido de su predicación acerca de Jesús. Es posible y hasta probable incluso que Saulo de Tarso se haya involucrado en estos debates. Te invito a que leamos juntos Hechos capítulo 6, versículo del 9 al 15, mientras pensamos qué cargos se levantaron contra Esteban, a qué te recuerdan estas acusaciones. Hechos capítulo 6, versículo del 9 al 15. Entonces se levantaron unos de las sinagogas llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijeran que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos, que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Ahora te invito a que vayamos juntos al libro de Mateo, capítulo 26, versículos 59 al 61. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. La feroz hostilidad contra la predicación de Esteban parece haber sido el resultado de 2 cosas diferentes. Por un lado, Esteban despertó la ira de sus oponentes al no darle importancia primordial a la ley judía y al templo, que se habían convertido en el punto focal del judaísmo, y eran símbolos atesorados de identidad religiosa y nacional. Pero Esteban hizo más que meramente desestimar estos 2 íconos atesorados. Proclamó vigorosamente que Jesús, el Mesías crucificado y resucitado, era el verdadero centro de la fe judía. No es de extrañar entonces que haya hecho enojar a Saulo el fariseo, cuyo celo contra los primeros cristianos indica que probablemente pertenecía a una facción estricta y militante de los fariseos, llenas de un fervor revolucionario. Saulo vio que las grandes promesas proféticas del reino de Dios aún no se habían cumplido, y posiblemente creía que era su deber ayudar a Dios a apresurar ese día, limpiando a Israel de la corrupción religiosa, incluyendo la idea de que ese Jesús era el Mesías. Convencido de estar en lo cierto, Saulo estaba dispuesto a condenar a muerte a quienes consideraba equivocados. Aunque necesitamos celo y fervor por lo que creemos, ¿cómo aprendemos a moderar nuestro celo al percatarnos de que a veces podemos estar equivocados? Ahora pasamos al devocional, que lleva por título Servicio por amor. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Este consejo tuvo quizá más significado porque fue dirigido a un pueblo que se estaba tornando cada vez más idólatra. Habían introducido dioses extraños, dioses cananeos, estaban cautivando al pueblo de Dios. Josué apela a la libertad con que cada uno fue creado para elegir el bien o elegir el mal, y sufrir las consecuencias de uno o lo otro.
Escogeos, dice él. La libertad, uno de los dones más sagrados que Dios entregó al hombre, estaba llegando a ser una tragedia en el pueblo de Israel. No estaban eligiendo bien. A lo largo de la Biblia encontramos repetidas veces que Dios trata de enseñar a su pueblo a usar la libertad. ¿Puede un padre tener mayor alegría que la de ver a su hijo usar sabiamente el poder de la decisión? ¿Por qué será que los seres humanos tenemos miedo de decidir y cuando decidimos lo hacemos mal? Cuando una elección para cargos legislativos o ejecutivos cae en sábado, corremos inmediatamente a preguntar si debemos ir a votar o no. No queremos decidir. La instrucción de la palabra de Dios es clara, pero tenemos miedo y esperamos que otros decidan por nosotros. Dios se deleita con el servicio de sus hijos, pero quiere que sea voluntario. Él no pide que escojamos entre la vida y la muerte, y nos deja elegir la vida, pero no interfiere si escogemos lo contrario. Bien, leemos esta última frase que es muy importante nuevamente. Nuestro Dios vivo nos pide que escojamos entre la vida y la muerte, y después nos da la libertad para que escojamos. Claro que las consecuencias de una u otra elección son muy diferentes. Muchas veces esa libertad que Dios da puede ser interpretada como debilidad divina, pero Él lo prefiere así. Podría habernos creado como robots programados para obedecer, pero no lo hizo. Podría habernos creado sin la posibilidad de pecar, pero entonces no seríamos libres, sino esclavos del bien, y Dios no quiere que seamos esclavos ni siquiera de las cosas buenas como el bien. Es contrario a su carácter. ¿Qué clase de servicio es tuyo? ¿Sirves porque tienes miedo a sufrir a las consecuencias de tu desobediencia? Que en este nuevo día que tenemos por delante puedas pensar, ¿por qué tienes miedo de perderte? ¿Por qué el regreso de Jesús está próximo y quieres ser salvo? ¿O por qué lo amas y voluntariamente quieres andar en sus caminos para poder ver una sonrisa en su rostro? Él quiere una obediencia por amor. Ojalá que esa sea tu clase de obediencia para ver una sonrisa en los ojos de tu Papá Celestial. Y recordemos hoy también, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios vivo nos libre de pronunciarlas. Que la paz del Dios Creador te acompañe. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Y muchas gracias porque estás allí, acompañándome.